Hoy desde Barcelona queremos tratar los lamentables ataques terroristas que asolaron a la ciudad de Condal con un experto en terrorismo islámico y yihadismo, politólogo y sociólogo, ya conocido por los oyentes de Radio Sefarad, Xavier Torrents, doctor y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona. Xavier, gracias por recibirnos una vez más y por compartir con los oyentes tu opinión como experto y aún más como ciudadano de Barcelona. Gracias a Radio Sefarad, la voz judía de toda España. Cabe agradecer muchísimo que compartas tu opinión en estos días que son hace relativamente poco que ha ocurrido todo lo sucedido, y como hemos dicho, como experto en este terreno, y luego también como barcelonés que eres. Una de las primeras preguntas que me gustaría hacerte es cómo lo has vivido tú. ¿Cómo has vivido tú todo esto? Bueno, en primer lugar, yo creo que nos ha pasado a todos los barceloneses y a todos los catalanes, porque de hecho los atentados sucedieron en Barcelona, pero también en Cambrils, y luego ha tenido repercusiones pues en el sur de Cataluña y en el norte, en Ripoll. O sea, de hecho, yo creo que todos lo hemos vivido como habíamos vivido antes los atentados, pues en París, en Berlín, en Madrid, en Londres, pero de forma, vamos a decirlo así, más próxima. Y esto es algo, vamos a decirlo así, muy humano. Igual como cuando se muere un familiar lo sentimos más que cuando se muere un amigo, y cuando se muere un amigo lo sentimos más que cuando se muere una persona desconocida. En un atentado terrorista pasa lo mismo. Cuanto más cercano está el atentado, la masacre, más emoción uno siente, y así ha sucedido. Al principio sentí tristeza y no sé, una desazón muy fuerte que a los minutos ya se me convirtió en un impulso para hacer pedagogía social, para explicar que estamos ante una ideología, la peor ideología totalitaria del siglo XXI, que es el islamismo radical, y por lo tanto, en lugar de tirar la toalla ante esa masacre humana que ocurrió en Barcelona, al contrario, saqué todas mis fuerzas y, por ejemplo, la noche del atentado solo dormí apenas 1 hora y media. O sea que los terroristas nunca van a conseguir que tengamos miedo. Lo tenemos momentáneamente porque es una emoción humana, pero luego eso lo reconvertimos, lo transformamos, y yo lo metamorfoseé en hacer pedagogía social para la convivencia y la cohesión social de todos y todas. Eso que has comentado es muy importante y muy interesante, porque realmente creo que en estos momentos estamos necesitados de personas como tú que puedan ejercer pedagogía acerca de estos hechos, porque las personas, nuestro día a día en general, no nos entra en la cabeza cómo puedan ocurrir fenómenos tan macabros. Y lo primero que se nos ocurre pensar es ¿qué objetivo persiguen esta gente que hacen estos actos tan criminales? ¿Qué es lo que quieren lograr? Sí, voy a explicarlo, vamos a decirlo así, al revés, para que se entienda mucho mejor. ¿Qué es lo que no persiguen? O sea, a veces hay personas en España o en Europa o en el mundo occidental en general que creen que los islamistas radicales actúan cometiendo atentados porque hay guerras en Oriente Medio. Eso es rotundamente falso. Es decir, las guerras uno las puede criticar, puede estar a favor o en contra, cada uno tendrá su opinión sobre eso, pero las guerras no provocan atentados terroristas en Europa. Ha habido muchas guerras y las personas de esos países no han cometido ningún atentado. Otro argumento que a veces se utiliza es el de la ocupación territorial. Por ejemplo, esto también es falso. China está ocupando desde hace muchas décadas el Tíbet,
Y los tibetanos no se dedican a poner bombas en los restaurantes chinos de todo el planeta. Los tibetanos no ponen bombas en todos los bazares de todo el planeta. Los tibetanos no ponen bombas en las tiendas de comerciantes chinos de todo el planeta. Si la ocupación territorial, si el colonialismo hubiera sido como una causa, insisto, los tibetanos estarían poniendo bombas por todo el planeta desde hace décadas. ¿Por qué no lo hacen? Porque es un ejemplo muy claro para entenderlo. En el Tíbet no reciben y no se les inculca una ideología radical, extremista y totalitaria, sino por el contrario, el budismo tibetano es una religión que fomenta, además de la paz, la no violencia. Y entonces los tibetanos protestan por la ocupación de China, pero jamás ponen bombas. Entonces sabemos ya de entrada que las guerras no son la causa, que la ocupación o colonialismo no es la causa, tampoco lo es la pobreza. Yo precisamente he estado en Chiapas. Chiapas es el segundo estado más pobre de todo México, pero en contraste es el segundo estado más seguro de todo México. Es decir, Chiapas no es un estado violento en México. Por lo tanto, la pobreza no conlleva ineludiblemente que vaya a haber violencia. Por lo tanto, no es ni la pobreza, ni el colonialismo, ni las guerras, pero yo entiendo que haya personas que crean que está la causa. De hecho, si a mí me hubieran preguntado a 15 años atrás, que todavía no era un especialista en islamismo radical, ni no era un experto en terrorismo yihadista, hubiera posiblemente por sentido común aducido estas razones. Pero no son las razones. Las razones son otras, aunque cuesten de aceptar. De esa docena de terroristas que atentaron en Barcelona, uno, no lo llamaría el cabecilla ni el principal, pero fue el que con su vehículo arrasó y mató a varias personas y dejó heridas a centenares de personas en la Rambla de Barcelona. Ese individuo con 24 años se acababa buenas notas en los estudios, le apasionaba la natación, los deportes, el fútbol concretamente, y los coches, y nadie de su alrededor, de su entorno, no entiende por qué se hizo terrorista. Yo sí lo entiendo. Porque la razón, insisto, no es ni la pobreza, ni la guerra, ni el colonialismo. La razón es, y se basa, si me permites, y explicarlo en tres factores. Sí. ¿Lo explico? Sí. Así de forma, pues mira, lo vamos a entender de forma muy didáctica. Hay un factor de identidad, un factor de radicalización y un factor de fanatismo. Empiezo por el primero. La identidad. Las personas que potencialmente acaban siendo terroristas son personas que tienen algún conflicto en un momento dado de identidad. Generalmente los terroristas yihadistas son jóvenes, entre 20 y 30 años. El perfil de edad que exacto los 12 terroristas tenían en Barcelona. Después pueden tener más o menos edad y luego, si se han radicalizado a esa edad, más tarde, con más años, pueden igualmente ser terroristas. Pero más o menos la inmensa mayoría se radicalizan en esa edad. ¿Por qué? Por algo muy lógico y comprensible. De los 0 a los 100 años del ser humano, la edad más vulnerable es la adolescencia y posadolescencia. Entonces, como tienen esos problemas de identidad, buscan reforzar, consolidar, afianzar su identidad. Cuando te refieres a identidad, ¿te refieres a buscar un objetivo para el cual...? A la identidad como persona, sí, al objetivo de su vida, a algo que lo refuerce. Hay gente que su identidad la canaliza en el fútbol, hay gente que su identidad la canaliza siendo artista, hay gente que su identidad la canaliza pasándose 6 horas mirando cada día la televisión. Hay personas que su identidad la canalizan leyendo libros. Cada uno la canaliza de muchas maneras. Pero hay algunos individuos que una vez tienen esos problemas de identidad, a veces por frustración, a veces por otras razones, y esta es la variable de psicología, dentro de las ciencias sociales esto lo explica la psicología, vamos el paso al segundo factor de los tres que existen. El segundo tiene que ver con la sociología, otra área de conocimiento de las ciencias sociales. Una vez existe ese problema de identidad, tiene que haber radicalización, es decir, lo que técnicamente llamamos proceso de radicalización. Y aquí el islamismo radical actúa como si fuera una secta destructiva. Es decir, ¿verdad que hay personas que son captadas por sectas?
Sí. Y a veces son personas de clase alta, clase media, clase baja. Hay personas universitarias, personas con estudios secundarios, estudios primarios o sin estudios, directamente sin estudios. Sí. Afecta a tipos de personas distintas, pero lo que hay es un proceso de radicalización. En este caso, la radicalización se produce o se puede producir de dos maneras. Últimamente, en tiempos de Estado Islámico o del ISIS, se produce sobre todo a través de las redes sociales. Por ejemplo, YouTube, Twitter, Facebook y otras redes sociales. En tiempos de Al-Qaeda se producía más a través de mezquitas y auditorios musulmanes, donde había o imanes radicales o se infiltraba gente radical en esos templos musulmanes. En el caso de los atentados de Barcelona ha sido un híbrido. Ha sido un imán de una mezquita de una ciudad catalana junto con las redes sociales. Porque recuerdo que uno de los terroristas, que tenía solo apenas 17 años, ya con 15 años, y en este caso a través de las redes sociales, alguien le preguntó: si tú fueras rey del universo, ¿qué es lo primero que harías? Y él, con 15 años, dijo: matar a los infieles. 2 años más tarde, con 17, hizo eso, matar a personas inocentes en el atentado de Barcelona. Fijémonos que ya tenemos dos aspectos: la identidad de la psicología, la radicalización de la sociología, y nos queda el tercer ingrediente ineludible para que finalmente sea una persona islamista radical e incluso más allá acaba siendo un terrorista yihadista, que es una variable de la ciencia política, un factor politológico. En este caso es la ideología, el fanatismo. Aquí es donde interviene la que defino como la peor ideología totalitaria del siglo XXI, como en el siglo XX las dos peores fueron el nazismo alemán y el estalinismo ruso. En este caso estamos hablando de islamismo radical. Fíjense que yo no digo el islam, sino el islamismo radical. El islam es una religión como cualquier otra religión en el mundo, es una de las tres monoteístas junto con el judaísmo, el cristianismo, el islam. El islam no es el problema, la comunidad musulmana no es el problema, la población árabe no es el problema. Pensar que son los árabes y los musulmanes en general, eso es islamofobia o racismo antiárabe. Lo que sí es un problema, y no solo es un problema, no es un gravísimo problema, porque es el peor totalitarismo del siglo XXI, es el islamismo radical. ¿Y qué es? Fíjense, una ideología política de personas extremistas que se basan en una interpretación fanática de la religión del Islam. Pero fíjense que la variable principal no es la religión del Islam, sino que es una ideología política. Y como tal ideología política, y aquí es la clave, que tras los atentados de Barcelona, muy poca gente todavía lo estamos reclamando que se preste mucha atención a ello, la clave son los prejuicios que validan y legitiman esta ideología totalitaria denominada islamismo radical. ¿Cuáles son los tres prejuicios? Lo vamos a entender muy fácil. Son tres. Se centran en tres. En primer lugar, el antisemitismo o judeofobia. En segundo, el antiamericanismo. Y en tercero, el antioccidentalismo. Veamos por partes de forma muy breve. El antisemitismo es judeofobia, es odio contra los judíos. Esto incluye también el discurso del odio en contra de Israel. Es odio a todo un país. Y de hecho odio a la mitad de la población judía, porque recordemos que de los 14 millones de judíos del mundo, prácticamente 6 viven en Israel. Por lo tanto, ese odio a Israel, esa judeofobia, o de hecho Estado Islámico en su reivindicación del atentado en Barcelona dijo que lo había hecho contra los cruzados y los judíos. Por lo tanto dijo explícitamente los judíos. Por lo tanto, eso es un grave prejuicio. Cruzados, vayamos por la otra parte o palabra. Cruzados es una palabra medieval con la cual los actuales islamistas radicales definen al conjunto de personas occidentales. El conjunto lo utilizan como un sinónimo de occidentales, aunque ellos elijan la palabra medieval, cruzados. Los occidentales somos todos, da igual si somos catalanes, vascos, andaluces, españoles, franceses, argentinos, canadienses, australianos, israelíes, franceses o suecos. Somos todos, y por lo tanto el atentado puede ocurrir en cualquier parte de este mundo occidental. Por último, aunque esté incluido en el antioccidentalismo, pero es algo específico, el antiamericanismo. Recordemos que el primer gran atentado fue el 11 de septiembre en Nueva York,
por tanto, en Estados Unidos de América. Por tanto, hay que combatir antisemitismo, antioccidentalismo y antiamericanismo, que es el sustrato ideológico que sustenta esta ideología totalitaria que es el islamismo radical. Y es la ideología que ha permitido y ha canalizado y ha fomentado que estos 12 terroristas hayan cometido el gravísimo atentado y trágico en la Rambla de Barcelona. Es un proceso similar al de una secta, casi calcado, ¿no? Efectivamente. Teniendo en cuenta que, digamos, es una secta destructiva que a la vez tiene, digamos, como círculos, como un proceso paulatino, círculos concéntricos. Es decir, hay como dos partes. Voy a hacer una analogía con el nazismo alemán, entre el islamismo radical y el nazismo alemán. Para entenderlo, las SS de Hitler es como las células terroristas de los terroristas yihadistas o como Estado Islámico. Y hay algo mucho más amplio que el Estado Islámico, y había algo más amplio que las SS, que eran los nazis en general. Por lo tanto, el islamismo radical es como el nazismo alemán, y el Estado Islámico y sus células terroristas o sus terroristas individuales son como las SS. Es algo más específico. O sea, hay millones de islamistas radicales y hay más pocos que son de ellos que acaban siendo terroristas yihadistas. Pero sin los islamistas radicales no existirían los terroristas yihadistas, como sin los nazis alemanes nunca hubieran existido las SS de Hitler. Una última pregunta, Xavier. ¿Crees que la solución tardará muchos años en llegar? Nadie puede saberlo, pero lo que tengo clarísimo es que si no se hacen unas políticas públicas, tanto por un lado de seguridad y por otro políticas públicas de educación, cultura y comunicación, que conlleve combatir directamente los prejuicios que sustentan esta ideología continuará. De la misma manera que hasta que no se empezó a combatir el nazismo alemán no desapareció. Por lo tanto, como un ejemplo de política pública, en algunos ayuntamientos se realizan políticas de antirrumores, pero solo se centran, y ya está muy bien, pero solo se centran en el racismo antiinmigrantes. Ya va siendo hora, por ejemplo, que en España las políticas antirrumores incluyan y se amplíen a los tres grandes prejuicios que hay en España. En primer lugar, el antigitanismo o racismo contra el pueblo gitano. En segundo lugar, la islamofobia o racismo contra la comunidad musulmana. Y en tercer lugar, no cabe olvidarlo, porque está en tercer lugar y continúa siendo un grave prejuicio español, la judefobia o antisemitismo. Si esto se trabajara, tardaríamos años, porque esto no se hace de un día para otro, esto se solucionaría a medio plazo, pero hay que empezar a trabajar esto, porque precisamente estos prejuicios, concretamente el antisemitismo y el antioccidentalismo, es lo que llevaron hacia el islamismo radical a estos 12 jóvenes que cometieron estos trágicos atentados terroristas en Barcelona y la masacre humana correspondiente. Xavier, nos resta darte las gracias por todas estas explicaciones y por permitirnos entender qué es lo que ha llevado a estos 12 jóvenes, que recordemos que tienen una edad comprendida, creo, entre los 17 y 24 años, si no me equivoco, a cometer estas atrocidades. Y como siempre, bueno, reiterar nuestro agradecimiento por haber entrado a hablar con nosotros. Gracias a Radio Sefarat, la Radio Judía de España, y a toda su labor de pedagogía social. Gracias, Xavier. Hasta pronto. Hasta pronto.